Laila Al-Mansur no era ruidosa. No vestía para impresionar. Y definitivamente no era el tipo de mujer que el personal del aeropuerto esperaba ver en primera clase. Así que cuando subió a bordo la detuvieron. No por su billete, sino por su aspecto. Le dijeron que era solo un control de rutina. Sonrieron con suficiencia. La demoraron. Dejaron pasar a los demás mientras la hacían esperar a un lado como si no perteneciera. ¿Qué no sabían? Laila no era una pasajera cualquiera. Era la directora de ciberseguridad del gobierno catarí, y en cuestión de minutos los desenmascararía a todos. Sin gritos, sin drama. Solo una revelación silenciosa que provocó el despido de todo el personal de la puerta. Esta no es una historia sobre estatus sub-IP. Es una historia sobre lo que sucede cuando las personas juzgan demasiado rápido y enfrentan todas las consecuencias de sus prejuicios. Porque Laila no solo se defendió. Ella se convirtió en la razón por la que esas personas nunca volverán a cometer el mismo error. Y si crees que esto solo pasó una vez, no estás prestando atención. Sigue mirando. Necesitas ver cómo termina esto. No parecía alguien capaz de armar un escándalo. No hablaba alto. No llevaba marcas llamativas ni tacones que hicieran ruido al bajar del aeropuerto. Laila Al-Mansur se mimetizaba con el resto, y ese era el objetivo. Se movía con calma por los elegantes y bulliciosos pasillos del aeropuerto Charles de Gaulle, con su abaya negra ondeando tras ella como una armadura silenciosa. Su pañuelo estaba perfectamente sujeto con alfileres. Su maleta rodaba en silencio. Pero la calma en su rostro no reflejaba la tormenta que acababa de terminar, ni la que estaba a punto de comenzar. Acababa de pasar 4 días en París. No de compras, ni de turismo, ni siquiera de vacaciones. Había estado sentada frente a algunos de los líderes tecnológicos más poderosos de Europa, en una reunión de alta seguridad a puerta cerrada. El tipo de reunión que no llega a los titulares, pero que cambia las cosas tras su llegada. Ahora se dirigía a su casa en Doha, no por la puerta de embarque habitual, no en medio de la multitud. Había reservado primera clase y no solo por comodidad. Su vuelo de regreso no era un descanso, sino una sesión informativa. Debía presentarse directamente en la oficina de ciberseguridad del primer ministro en cuanto aterrizara. Consultó su teléfono. Su asistente en Doha acababa de confirmar la siguiente ronda de reuniones. Algunos mensajes sin leer. Nada urgente. Lo guardó. Laila no era de las que navegan sin rumbo. Cada segundo pesaba. Al acercarse a la puerta de embarque, notó que estaba inusualmente tranquilo. No había mucha gente en el mostrador. El letrero de primera clase brillaba tenuemente sobre 2 empleados que charlaban entre sí, medio aburridos, medio observando a los pasajeros entrar. Laila se puso en la fila. Había una mujer delante de ella, alta, rubia, con una chaqueta roja chillona, riendo con el teléfono. El personal le sonrió. Tras una rápida revisión de su tarjeta de embarque, la dejaron pasar. Laila fue la siguiente. Una de las agentes, una mujer de unos 30 años con pintalabios bien definido y una leve sonrisa, levantó la vista e hizo una pausa. El tipo de pausa que no nace de la confusión, sino del juicio. Laila sonrió amablemente y le tendió el pasaporte y el billete. La mujer no los cogió de inmediato. Miró hacia atrás como para comprobar si se había perdido. Luego se inclinó ligeramente. Señora, esta fila es solo para primera clase. Laila parpadeó una vez. Sin enfado, sin sarcasmo. Solo una respuesta clara y tranquila. Sí, eso es lo que reservé. La sonrisa de la agente se ensanchó, pero no la que uno querría ver. Era la clase de sonrisa que le dedicas a alguien cuando crees que miente y resulta gracioso. Tomó la tarjeta de embarque lentamente, la escaneó. El pitido confirmó lo que Laila ya sabía. Pero la agente no se hizo a un lado. Miró la pantalla demasiado tiempo. Miró a Laila. Luego llamó a su colega, un hombre alto con el pelo rapado y una placa que decía Mark. Laila no se inmutó, pero algo cambió en el aire. Algo pesado se instaló entre ella y la puerta de embarque. Mark echó un vistazo a la pantalla, luego a Laila. ¿Podríamos volver a ver su pasaporte?, preguntó. Laila se lo entregó. Mark lo examinó como si fuera falso. Comprobó el sello. Lo sostuvo bajo la luz. Y entonces, sin mirarla, pronunció las palabras que lo iniciarían todo. Vamos a tener que hacer una verificación adicional. Solo una comprobación de rutina. A sus espaldas, la fila crecía. La gente observaba.
La mujer rubia de rojo ya estaba bebiendo champán en su asiento. Laila no se movió. Sabía que no se trataba de un pasaporte, ni de una tarjeta de embarque, ni siquiera de un control aleatorio. Se trataba de algo mucho más antiguo, algo más profundo, y lo había visto antes. La única diferencia, esta vez no iba a dejarlo pasar. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué harías si alguien juzgara tu valor por tu ropa, sin escuchar ni una sola palabra que digas? Laila se quedó quieta, con el pasaporte en la mano, mientras las palabras del agente de la puerta resonaban en sus oídos. Solo una revisión de rutina. Pero no era una turista, no estaba confundida. Y sabía, mejor que nadie, que cuando alguien dice rutina y no te pareces, rara vez lo es. Mark señaló una zona lateral cerca del mostrador, sin paredes, sin privacidad. Solo una fina cuerda divisoria, como una fila de terciopelo en un lugar que no te quería dentro. Laila se hizo a un lado en silencio. La gente detrás de ella empezó a mirarla. Uno o dos ladearon la cabeza, intentando entender por qué estaban sacando a la mujer de negro de la fila. Un hombre con un maletín apretaba con más fuerza su tarjeta de embarque. Otro se removió nervioso. Pero nadie dijo nada. Emily, la primera agente, se acercó de nuevo, tecleando algo en el ordenador. Sus ojos se posaban en Laila una y otra vez. No por curiosidad, sino por sospecha, como si esperara que algo saliera mal, incluso deseándolo. Mark empezó a hacer preguntas, de esas que parecían inocentes, pero no lo eran. ¿Cuál fue el propósito de su visita a Francia? Laila respondió con calma. Negocios. ¿Con quién? Asistí a una cumbre gubernamental. Mark arqueó una ceja. ¿Trabaja en política? No, en tecnología. No escribió nada. Simplemente la miró fijamente como si esa respuesta no tuviera sentido. Emily regresó con otro escaneo de su billete. Se inclinó hacia Mark y susurró algo demasiado bajo para oírlo. Él asintió. Luego, volviéndose hacia Laila, dijo, voy a tener que verificar su identidad con la aerolínea. Por favor, espere aquí. Su grupo de embarque ya estaba a mitad de la pasarela. Laila miró su reloj. Sabía el tiempo. Se les estaba acabando el tiempo. Ese es el truco. Retrasar, 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 hasta que las puertas se cierran y fingen que es culpa suya. Volvió a mirar su tarjeta de embarque. Decía primera clase, asiento 1A. Su nombre, su código de reserva, su vuelo. Pero a sus ojos nada importaba. Emily se quedó atrás con los brazos cruzados, sin ofrecerle asiento ni siquiera una disculpa educada. Laila permaneció de pie, con la maleta a su lado y el teléfono intacto en el bolsillo. No iba a llamar a nadie todavía. Todavía no. Pasaron unos momentos en silencio. Entonces sucedió. Un hombre blanco con blazer informal, de unos 40 y tantos, se acercó al mostrador. Parecía un poco apurado, levantó el teléfono con la tarjeta de embarque. Emily sonrió al instante. Buenas tardes, señor. ¿Primera clase? Asintió. Adelante. La examinó. Bip. Pasó como un rayo. Sin preguntas. Laila vio el contraste como una película a cámara lenta. Su andar, su inmovilidad, su sonrisa, su silencio. Ni siquiera la notó. Eso era lo peor. Emily miró a Laila como si la retara a hablar. Laila se quedó callada. No por miedo, sino por cálculo. Había visto algo así antes, pero nunca tan público, nunca tan abierto. Pasaron 10 minutos. Luego 15. Su grupo de embarque ahora estaba marcado como cerrado. Emily volvió a hablar en voz baja. ¿Está segura de que está en la clase correcta, señora? Laila se giró hacia ella lentamente. Tiene mi pase. Dice una A. Emily se encogió de hombros. A veces las reservas se bajan de categoría. Sucede. Pero a los demás no les ha pasado, ¿verdad? Emily no respondió. Entonces Mark regresó con un pequeño trozo de papel en la mano. No eran los documentos de Laila. Parecía una nota. He enviado un mensaje a nuestro equipo de seguridad interna, dijo. Solo tenemos que esperar la autorización. ¿Para qué? Preguntó Laila. Mark evitó su mirada. Procedimiento habitual. Laila no dijo nada. No quería darles lo que buscaban. Frustración, mala actitud, nada que pudieran considerar un problema de seguridad. A sus espaldas, la multitud se redujo. El último grupo estaba embarcando. Mark se volvió hacia Emily y le dijo, esperen en la puerta 2 minutos más. En ese momento lo comprendió.
Estaban perdiendo tiempo. Intentaban calcular el tiempo para que perdiera el vuelo y no tuvieran que explicarlo. Que lo perdiera por accidente, culpar al sistema, fingir que no era personal. Laila había sido paciente, pero ya había visto suficiente. Sacó su teléfono. No para montar una escena. Para documentar. Abrió la cámara, la puso en modo vídeo y con calma comenzó a grabar la pantalla de la puerta, su tarjeta de embarque, su pasaporte y la hora. Ni una palabra. Solo un registro discreto y preciso de los hechos. Emily se dio cuenta y pareció visiblemente incómoda. Mark retrocedió. Laila colgó el teléfono. No iba a publicarlo. Todavía no. Pero ahora lo sabían. Esto no sería privado. Mark habló de nuevo, con la voz más rígida. Déjame consultar con mi gerente. Hazlo tú, dijo Laila. Y esta vez no era una petición. Entonces, ¿por qué no le hiciste señas al hombre que subió antes que yo? Preguntó Laila. No estaba en la lista. ¿En qué lista estoy? De nuevo, ninguna respuesta. Pero entonces Emily dijo algo que no debía. Algo que no formaba parte del guión. Se giró hacia Claire y murmuró, lo suficientemente alto para que Laila la oyera. Ni siquiera parecía de primera clase. Claire se quedó paralizada. Mark se giró. Incluso los demás pasajeros cercanos, los que fingían no escuchar, parpadearon. Ya no era solo una pasajera, era un problema. Una mujer que no se sentaba, no se bajaba y no la dejaban ir. La tensión en la puerta era ahora tan intensa que parecía conmovedora. Incluso Emily ya no sonreía con sorna. Laila miró hacia la pasarela. Podía ver la puerta del avión aún abierta a lo lejos. Una última llamada resonó por el altavoz. Quedaba un minuto. Su asiento seguía vacío. Quedaba un minuto para que arreglaran esto o lo arruinaran todo. Así que dime esto. Si estuvieras en su lugar, ¿te quedarías callada? ¿O les harías escuchar? La puerta de embarque seguía abierta, pero el tiempo ya no estaba de su lado. En realidad, nunca lo había estado. Mark desapareció por una puerta lateral, diciendo que él lo consultaría con la gerencia. Emily se quedó atrás repentinamente callada, fingiendo escribir algo en su computadora, aunque la pantalla no había cambiado en minutos. La tensión no necesitaba sonido. Estaba escrita en la forma en que la sala se movía alrededor de Laila. Lenta, nerviosa, como si algo peligroso pudiera suceder, aunque no había alzado la voz ni una sola vez. Algunos pasajeros la miraron y luego volvieron a mirar sus teléfonos como si no hubieran visto nada. Eso siempre era lo más seguro. Fingir que no estaba sucediendo. Laila sabía lo que era. No era un control de seguridad. No era un fallo técnico. Era una creencia silenciosa, tácita, de esas que no necesitaban explicación. No perteneces aquí. No era la primera vez que veía esa mirada. La había visto años atrás, cuando era la única mujer en una sala de juntas tecnológica llena de inversores extranjeros que le preguntó si era la asistente. La había visto una vez en una embajada, cuando el guardia revisó 3 veces su pasaporte catarí como si fuera falso. Pero aquí, esto era diferente. Esto era abierto. Esto era público. Esto era cruel, pero estaba disfrazado de falsa cortesía. Otra empleada pasó por allí, ajena a la puerta. Miró a Laila con expresión confundida. ¿Pasa algo?, preguntó. Antes de que Leila pudiera responder, Emily la interrumpió. Está bajo control. Solo la están revisando. Ella, ni siquiera esta pasajera. Solo ella, como una molestia. Laila respiró hondo y no dijo nada. No porque estuviera débil, sino porque observaba. Cada palabra, cada movimiento. Mark regresó con una mujer, una supervisora. Su placa decía Claire. Parecía tener unos 45 años, estaba pulcramente vestida y lucía la misma sonrisa apretada que las demás. Señora, tengo entendido que ha habido un retraso. Solo intentamos verificar algunos detalles del viaje. ¿Qué detalles?, preguntó Laila en voz baja. Claire dudó. Hay una alerta en su reserva. No es nada personal. Laila ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿por qué no me avisaron hasta que estaba a punto de embarcar? Claire no respondió. En cambio, se hizo a un lado y le dijo algo en voz baja a Emily, quien asintió y se dirigió al teléfono en la esquina del mostrador de la puerta. Empezó a marcar. Fue entonces cuando Laila lo vio. En la pantalla de embarque, el estado de su vuelo cambió. Ya no era embarque. Ya no era última llamada.
Ahora decía, puerta cerrada. La puerta seguía abierta. La tripulación seguía allí. Pero el sistema había decidido su destino. Claire la miró de nuevo. Lo sentimos mucho. Simplemente no queríamos correr ningún riesgo. Espero que lo entiendas. Layla no parpadeó. No, dijo. Explícame qué riesgo viste. Claire titubeó. No siempre lo vemos. A veces estas cosas provienen de controles internos. Pero dejaste que otros 3 pasajeros de primera clase embarcaran delante de mí sin controles. Todos pasaron de largo sin mirarme 2 veces. ¿Qué tenía de diferente? Silencio. La tripulación lo sabía. Emily se apartó del teléfono, con aspecto incómodo. Claire miró a Mac. Le reservaremos de inmediato. Por supuesto, sin costo adicional, dijo Claire. Layla no se movió. Volvió a mirar su pase. Asiento 1AV. Su nombre impreso claramente, junto con su estatus Key Gold. Nada malo. Nada fuera de lugar, excepto su apariencia. Eso era todo. Y entonces, justo detrás de ella, se acercó un grupo de pasajeros. Una de ellas, una joven con pasaporte francés y auriculares colgando de su sudadera, miró a Layla. Una mezcla de lástima y miedo, como si eso también le pudiera pasar a ella. La voz de Claire intentó suavizar la situación. Entendemos su frustración. Pero estos son los procedimientos que seguimos con todos los pasajeros que requieren autorización secundaria. Layla no respondió. Simplemente volvió a sacar su teléfono. Esta vez no estaba grabando la puerta. Estaba abriendo un hilo de mensajes. Escribió una línea, adjuntó una foto de su tarjeta de embarque y pulsó a enviar. Entonces miró a Claire. Me gustaría hablar con el gerente de la aerolínea. Ahora. El rostro de Claire se ensombreció. Ahora se dio cuenta de que no era alguien a quien pudieran despedir con un cupón de comida gratis y una disculpa falsa. Ahora las cosas estaban a punto de cambiar. Así que déjame preguntarte algo. Si alguien te humillara delante de 100 desconocidos, ¿te marcharías sin más? ¿O te asegurarías de que recordaran tu nombre? Claire no se movió. Miró a Layla como quien acaba de darse cuenta de que ha cometido uno de esos errores irreparables. Entreabrió los labios buscando algo que decir, pero no le salieron las palabras. El teléfono de Layla seguía en su mano. La pantalla se oscurecía. Pero el mensaje ya había desaparecido. Entregado. Recibido. La acción ya había comenzado. Pregunté por el gerente de la aerolínea, repitió Layla, tranquila pero con una brusquedad que hizo que incluso Mark apartara la mirada. Claire tragó saliva con dificultad. No, siempre está disponible de inmediato. Querrás que esté disponible. Mark se giró y volvió a escabullirse por la puerta del personal, más rápido esta vez. Emily, ahora en silencio, se quedó paralizada junto al mostrador. Su sonrisa falsa había desaparecido hacía tiempo. Su postura era diferente. A la defensiva. Más pequeña. Los pasajeros cercanos no dejaban de mirar, fingiendo no escuchar, pero tenían los oídos bien abiertos. Habían visto todo lo que sucedía y ahora contenían la respiración. Todavía no sabían quién era Layla, pero algo había cambiado. El aire a su alrededor ya no era tranquilo. Estaba cargado. Pasaron 7 minutos. Entonces, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre alto con traje azul oscuro entró. Cabello plateado, barba pulcramente recortada, movimientos fluidos. Su credencial colgaba de un cordón de cuero. Jean-Paul Moreau, director senior de operaciones, Air France y servicios para socios internacionales. Se dirigió directamente hacia Layla, con el rostro sereno pero cauteloso. ¿Señora Al-Mansour?, preguntó. Ese nombre impactó el aire como un alfiler en una catedral vacía. Todos los que estaban al alcance del oído se giraron. Emily abrió mucho los ojos. Claire retrocedió. Mark se detuvo a medio paso. Layla sostuvo su mirada. Sí, Jean-Paul la sintió una vez. Mis más sinceras disculpas por la demora. Recibí un mensaje de su oficina. Me gustaría resolver este asunto personalmente ahora mismo. La energía cambió. Así de simple. Layla no sonrió con sorna. No se regodeó. Simplemente abrió su bolso y sacó una pequeña carpeta de cuero. Dentro estaba su pase oficial de autorización del Ministerio de Asuntos Digitales de Qatar, una carta de autorización diplomática firmada por el Ministerio del Interior francés y su credencial de seguridad. No del tipo que cualquiera podría buscar en Google.
Jean-Paul le echó un vistazo y su rostro perdió toda pretensión de calma. Desconocía su identidad, dijo rápidamente. Por favor, comprenda que no es así como trabajamos. No, dijo Layla. Así es exactamente como se trabaja cuando se desconoce la identidad de alguien. Esa frase cortó el aire. Claire cambió de postura. Emily palideció. La gente que se había reído de ella 15 minutos antes ahora se apresuraba a ponerse en pie. Jean-Paul bajó la voz. Por favor, permítame acompañarla personalmente al avión. Se dirigirá a la tripulación de la puerta de embarque. ¿Sigue aquí el avión?, preguntó Layla, sabiendo ya la respuesta. Sí, asintió. Se ha retenido bajo control ejecutivo. Por supuesto que sí. La aerolínea no tenía ni idea de quién era hasta hacía 5 minutos, pero ahora, de repente, el avión esperaba. Los pasajeros que ya estaban sentados probablemente se preguntaban a qué se debía el retraso. A primera clase le faltaba un asiento, el asiento 1A, el que habían intentado robar con vergüenza. Jean-Paul la condujo junto al atónito personal de la puerta. Emily abrió la boca, como para disculparse, pero Layla no se detuvo a oírla. No le interesaban las palabras que solo salían después de que se revelara el poder. La pasarela resonó con pasos silenciosos. Nadie habló. Una azafata en la puerta de la cabina se irguió al ver a Jean-Paul y asintió levemente. Layla entró en la cabina. Asientos de cuero, sábanas limpias, bebidas de bienvenida ya servidas. Silencio. Asiento 1A. Esperando. Jean-Paul esbozó una leve sonrisa. Presentaremos un informe interno y las personas involucradas. Ya presenté la grabación y la declaración completa, dijo Layla sentándose. Tu próximo correo será del Ministerio francés. Hizo una pausa. Ella podía ver cómo giraban las ruedas tras su expresión tranquila. No era solo un problema de relaciones públicas. Ahora era diplomático, corporativo, posiblemente legal. Jean-Paul agachó la cabeza. Entendido. Y luego se fue. Layla se recostó en su asiento, respiró hondo y miró por la ventana. Las luces del aeropuerto se difuminaban ligeramente en el cristal. No había alzado la voz ni una sola vez, pero había hecho temblar el suelo bajo sus pies. Metió la mano en su bolso, sacó una pequeña libreta y empezó a escribir. No porque necesitara notas, sino porque siempre documentaba esos momentos. No por venganza. Ni siquiera como prueba, sino para recordar. Porque la recordarían ahora, pero no recordarían a los demás. A los silenciosos que se marcharon, a los que no creyeron, a los que no tenían placa, ni ministerio, ni cámara. A esos los llevaba consigo. El avión comenzó a rodar. Motores bajos y estables. La primera clase seguía en silencio, aún sin saber qué había sucedido. Pero Layla lo sabía. Y quienes estaban en la puerta de embarque nunca la olvidarían. Así que esto es lo que quiero preguntarte. Si el poder solo escucha después de mostrar tu título, ¿qué dice eso del mundo en el que vivimos? El avión aterrizó en Doha justo después del amanecer. La luz se filtraba por las ventanas cuando Layla bajó de la pasarela, de vuelta a casa, pero la tormenta que había dejado atrás no se había calmado. Apenas comenzaba a extenderse. Caminó por el pasillo VIP, donde un asistente del ministerio ya la esperaba con un coche con su maleta ya recogida. No intercambiaron palabras, no hacía falta. La oficina ya había sido informada. Habían visto las imágenes, los informes, las marcas de tiempo. Lo que sucedió en París no se había quedado en París. Para cuando llegó a su apartamento, su bandeja de entrada estaba llena. Un correo electrónico llamó la atención. Asunto. Urgente. Solicitud de llamada privada. Vicepresidente senior de Air France. Layla no lo abrió. Todavía no. En cambio, se sirvió un vaso de agua, se sentó en su escritorio y abrió las noticias. No tardó mucho. Portada de uno de los diarios franceses más importantes. Funcionario árabe retrasado en Charles de Gaulle. Aerolínea acusada de discriminación racial. Otro titular, esta vez de un medio catarí. Director de Ciberseguridad Nacional en la mira del personal del aeropuerto de París. Funcionarios franceses investigarán. La noticia ya estaba en todas partes. Y aún no se conocía la historia completa. Pero a Layla no le interesaban los titulares. No quería compasión. Ni siquiera indignación. Lo que quería, lo que siempre había querido, era un cambio que no necesitara una placa para ser respetado. 2 horas después, su teléfono vibró. No era la aerolínea. Era otra persona.
un enlace del gobierno francés con el que había trabajado durante la cumbre tecnológica. Un mensaje breve. Claro. Estamos al tanto del incidente. El ministro está furioso. El director de transporte ha ordenado una investigación exhaustiva. Habrá más información próximamente. Eso era todo lo que necesitaba saber. Y entre bastidores comenzó el verdadero daño. En Charles de Gaulle, el ambiente había cambiado. La puerta donde ocurrió todo se había vuelto extrañamente silenciosa. El ajetreo habitual había disminuido. Y el personal que antes reía tras el mostrador ya no estaba allí. Emily había sido citada a una reunión a puerta cerrada esa mañana. No se fue con su credencial. Mark había recibido una llamada antes incluso de presentarse. Nunca llegó a su escritorio. Solo una palabra: despedido. Claire, la supervisora, estaba bajo revisión. Pero el tono era diferente ahora. No era el protocolo interno de ARA. Esto era legal, político, delicado. ¿Y Jean-Paul? El hombre que había intentado arreglarlo todo con un apretón de manos y una discreta escolta, era el quien ahora respondía a llamadas de abogados, diplomáticos y dos oficinas gubernamentales furiosas, una francesa y otra catarí. Ninguno de ellos preguntaba si había pasado algo. Querían saber con qué frecuencia había sucedido. Porque esta vez eligieron a la persona equivocada. Y todos los demás, los pasajeros silenciosos, la tripulación que apartó la mirada, los transeúntes que no dijeron nada, ahora presenciaban las consecuencias en tiempo real. Un video surgió. El momento en que le pidieron a Layla que se hiciera a un lado, con el rostro sereno, el pase en la mano y la tensión densa. Lo había grabado un estudiante universitario cercano, quien lo publicó con un pie de foto. ¿Por qué la apartaron cuando el hombre blanco pasó directamente? Se hizo viral. No por los gritos, no por el drama, sino por el silencio. La sutil humillación. La forma en que Layla se quedó quieta mientras todos los demás se movían a su alrededor como si no existiera, hasta que supieron quién era. Ese video estaba en todas partes. Sitios de noticias, TikTok, Reels, incluso LinkedIn. La gente lo compartió no porque les impactara, sino porque lo habían visto antes. Quizás no en un aeropuerto, pero en algún lugar. En Doha, Layla regresó discretamente al trabajo. No habló del incidente en público. No concedió entrevistas. Rechazó las invitaciones a programas de entrevistas y rechazó cortésmente a todos los periodistas que intentaron convertirlo en un titular viral. En cambio, se reunió con su equipo y continuó con sus sesiones informativas. Las ciberamenazas no se detenían ante los escándalos, y su trabajo no necesitaba la aprobación de desconocidos. Pero entre bastidores, no se quedó callada. Envió un informe privado a ambos gobiernos, uno formal y otro confidencial. Documentó la cronología, los registros de las puertas de embarque, las identidades de los involucrados y los patrones que coincidían con otros incidentes reportados. Nada de conjeturas, nada de suposiciones, datos. Y dio justo en el clavo. El Ministerio de Transporte francés emitió una declaración pública. No toleramos la discriminación racial ni el comportamiento discriminatorio en ninguno de nuestros aeropuertos. El incidente que involucró al director Al-Mansour está siendo investigado a fondo. Se están tomando las medidas pertinentes. 3 días después, 3 empleados fueron despedidos oficialmente. Pero ese no fue el final. Se revisaron los procedimientos de capacitación interna. Se ordenó a las aerolíneas asociadas que revisaran su gestión de pasajeros de alto perfil, no solo basándose en su estatus VIP, sino para evitar suposiciones basadas en raza, vestimenta o idioma. Y Air France emitió una disculpa formal, no en privado ni oculta en letra pequeña. La publicaron en su página oficial, fijada en la parte superior. Fracasamos, nos disculpamos, estamos tomando medidas. Layla la leyó una vez. Luego cerró la pestaña. No era para ella. Era para todos los que se parecían a ella. Para cada persona que había sido detenida, interrogada, retrasada, humillada, sin un cargo con el que defenderse. Y aunque el mundo seguía su curso, Layla sabía que las personas adecuadas habían sido afectadas. Porque ahora todas las reuniones de personal en esa terminal recordarían su nombre. No porque gritara. No porque amenazara. Pero porque no se rindió. Así que pregúntate. ¿Por qué algunas personas solo reciben respeto después de demostrar su valía, mientras que a otras se les otorga nada más entrar? Layla nunca quiso venganza.
No quería disculpas de quienes solo se disculparon después de descubrir quién era. Lo que quería era simple. Respeto sin condiciones. Ese que no depende de tu apellido, tu acento ni tu número de asiento. Lo que sucedió en esa puerta no fue raro. Simplemente fue detectado. Y la verdad es que por cada Laila con una placa, hay cientos que se marchan en silencio. Ese es el verdadero problema. No se defendió para demostrar que era importante. Se defendió para que la siguiente mujer no tuviera que hacerlo. La dignidad no debería necesitar un título. La humanidad no debería ganarse. Y la próxima vez que alguien dé un paso al frente con serenidad y fuerza, recuerda, callado no significa débil. Así que piensa en esto. ¿La habrían tratado igual si su nombre no hubiera salido en las noticias? Mira nuestro próximo vídeo si piensas que el respeto nunca debe tener un precio.